En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si le llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos enseñanzas al menos en este fragmento del Evangelio de San Mateo. La primera dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor? Él en otra ocasión contó una parábola que nos ilumina. Este texto, la de el buen samaritano. Aquel hombre que iba camino de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y dejado medio muerto en el camino. Después pasó un sacerdote, pasó un escriba, pasó un fariseo, lo vieron allí y no se pararon a ayudarle. Pasó un samaritano que en cambio tuvo compasión, le recogió, le llevó a la posada, dio dinero al posadero para que le cuidara y le prometió que si gastaba de más, cuando volviera a pasar por allí se lo pagaría. ¿Es que eran malos fariseos, sacerdotes, los escribas eran malos? ¿O actuaban según otra ley? El Señor dice: si no sois mejores que mejores. Es decir, si no tenéis la verdadera caridad. Para el sacerdote judío, el escriba, el fariseo, también había la, exhortación a hacer el bien, a dar limosna, a cuidar del necesitado. Por supuesto que sí. Pero lo que era obligación era no hacer el mal. De lo que examinaban su conciencia era de no hacer el mal. ¿Había robado el sacerdote? ¿Había golpeado el escriba? ¿El fariseo había dejado medio muerto a aquel hombre en el camino? No. Por lo tanto, no tenían la obligación de ayudar. Tenían la obligación de no robar, de no matar, pero no tenían la obligación de socorrer. No socorrían y tenían la conciencia tranquila. Y Jesús dice: esto no es nuestro camino. No basta con no hacer el mal. Tenemos que hacer todo el bien posible. No el imposible. Ya quisiera yo poder acabar con la guerra en Ucrania o con la dictadura en Nicaragua. Ya quisiera yo poder acabar con el hambre en el mundo. Pero si yo puedo repartir lo que tengo y ayudar a una persona, y lo hago, entonces, cuando hago eso, estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo. Y sin embargo, si digo: yo no he robado, yo no he matado, no tengo nada que ver con esas personas que pasan hambre. Claro que podría ayudarlas, pero no es mi obligación. Mi obligación es no robar. Nuestra primera obligación es no robar. Pero como cristianos tenemos otra obligación: dar limosna. Nuestra primera obligación es no mentir, pero como cristianos tenemos otra obligación: decir la verdad. Si no somos mejores que aquellos que se conforman con no hacer el mal, no somos seguidores de Cristo, y lo dice el Señor claramente: no entraremos en el reino de los cielos. Y más adelante, el Señor da otra enseñanza importantísima.
Cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es decir, no puedes comulgar en pecado mortal. No puedes comulgar si has ofendido a alguien, no puedes comulgar. Por supuesto que tendrás ganas de hacerlo, incluso que necesitarás hacerlo, que lo desearás mucho. Pero si no estás en gracia de Dios, si has ofendido gravemente a tu hermano, has ofendido gravemente a Dios ofendiendo a tu hermano. Tienes que quitar esa ofensa de los ojos de Dios. ¿Cómo crees que el Señor va a entrar gustosamente en tu casa si tú eres todavía su enemigo? Imaginemos esta situación. Alguien hace daño grave, a un muchacho. Y después invita a su padre, a su madre, a que venga a su casa a una fiesta. No dirá el padre y la madre de ese muchacho: pero acabas de ofender a mi hijo. Al menos pídele perdón. Quita la ofensa. Y entonces vendré a tu casa a compartir la invitación que me haces. ¿Cómo puedo estar aquí disfrutando contigo mientras mi hijo está llorando porque tú le has hecho daño? Quita la ofensa que has hecho y entraré contigo y te perdonaré el daño que le has hecho a mi hijo. Pero termina con esa ofensa. ¿Es que no nos damos cuenta todos de esto? ¿Es que no nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, pero no somos hijos únicos de Dios? Que también ese otro al que hemos herido es hijo de Dios. Que también nuestro hermano es hijo de Dios. ¿Cómo creemos que el Padre va a estar contento con nosotros mientras somos causantes del dolor de otro de sus hijos? No se puede comulgar en pecado mortal. Lo digo con toda claridad y lo siento porque sé que muchos sufrirán al oírlo. No se puede comulgar en pecado mortal. Así es. Esta es la doctrina de la Iglesia desde hace 2000 años. Lo dice claramente San Pablo y lo mantiene de forma invariable la tradición. No se puede comulgar en pecado mortal. Antes de comulgar hay que estar en gracia y para eso lo mínimo es arrepentirte. En determinadas circunstancias también tendrás que restituir, por ejemplo, lo robado o el honor que has quitado, el daño que has hecho. Y desde luego tienes que confesarte si es un pecado grave, porque no puedes pretender que Cristo entre en tu casa mientras que estás ofendiendo a Cristo y le estás ofendiendo cuando estás ofendiendo a uno de sus hijos. No se puede comulgar en pecado mortal. No lo olvidemos. Lo diga quien lo diga. No se puede comulgar en pecado mortal. Que así sea.